¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas financieras. El día de hoy vamos a comenzar con interés compuesto. En el contenido de esta clase vamos a definir qué es el interés compuesto. Vamos a ver cómo funciona ese interés compuesto. Vamos a ver la fórmula y algunos ejercicios básicos desde cero, de lo más simple ya a lo más complejo. Primero vamos a empezar con cosas básicas para obviamente entender los diferentes aspectos de interés compuesto, cómo funciona el interés compuesto y todo al respecto. ¿Qué es el interés compuesto, chicos? Ya en anteriores clases, cuando iniciamos matemáticas financieras, expliqué las diferencias sustanciales entre interés simple e interés compuesto, ¿va? Quedamos que el interés simple, por ejemplo, comenzamos con una cantidad inicial invertida y esa cantidad nunca cambia. Eso quiere decir que los intereses ganados en cada periodo de tiempo pues, siempre van a ser los mismos como tal. En este caso, la definición de interés compuesto nos dice que si yo tengo una suma inicial y, por ejemplo, genera intereses en el primer año, estos intereses se van a sumar a capital formando un nuevo valor, digamos inicial por así decirlo, que va a generar nuevos intereses en el segundo periodo. Y obviamente estos nuevos intereses generados en el segundo periodo, pues obviamente van a ser mayores a los del primer periodo como tal, generando lo que se denomina en matemáticas o en economía un efecto multiplicador. Por ejemplo, imagínense que tenemos tres periodos que ejemplifican obviamente 3 años. 1, 2 y 3. Tengo una persona que tiene un capital inicial de 100, ¿va? Obviamente vamos a tener una tasa de interés del 10%. Y obviamente esto ejemplifica que es anual. Esto quiere decir que por cada 100 pesos invertidos yo voy a ganar 10 pesos. En este caso, pasa el primer periodo. Vamos a cambiar pasa el primer periodo y obviamente aquí yo gano 10 pesitos, ¿va? Si fuera interés simple yo ganaría siempre 10, 10 y 10. Pero en este caso, como es interés compuesto, yo gano 10 en el primer periodo y estos 10 se suman a estos 100, teniendo para el segundo periodo al inicio 110. Que pasa el segundo periodo y ahora ganan 10% de interés, que ahora ganan 11. Y estos 11 se suman a los 110 que ya tenía, teniendo 121 para el inicio del segundo periodo. Y obviamente para la ganancia del periodo 2 al periodo 3 ahora voy a tener 12.1 pesos. ¿Qué es lo que pasa con el interés? ¿Qué observamos con ese interés? Observamos obviamente que cada vez van a aumento, 10, 11 y 12.1. Entonces el comportamiento de la ganancia de interés va a ser exponencial hacia arriba. Y esto es el interés compuesto, chicos, básicamente, donde tengo un capital inicial que genera intereses, que se va sumando ese capital, obviamente generando cada vez una suma de intereses ganados mayores. Vamos a ver ahora los elementos básicos del interés compuesto. Vamos a tener, como siempre, chicos, un valor inicial, que es mi P. Este es igual que en el interés simple, un valor inicial. Si en dado caso yo invierto 100 pesos al inicio, pues esos 100 pesos son mi valor de P. Voy a tener obviamente un valor futuro, que se denomina monto compuesto o valor futuro, que es obviamente la cantidad que yo ya cobro al final del periodo o de lo que dura la inversión o la operación financiera. Yo tengo un capital inicial P y al final tengo un valor futuro F. Si la operación dura 3 años, pues obviamente al final voy a cobrar un valor futuro después de 3 años, que suma obviamente las ganancias de interés que tuve por el interés compuesto. El interés compuesto, chicos, es la ganancia monetaria de mi inversión o lo que pagaría si fuera un préstamo como tal. En este caso, por ejemplo, en el primer periodo del ejemplo anterior, yo gano 10 pesos. Al final el interés total va a ser la suma, o los intereses totales van a ser la suma de 10 más 11 más 12.1. Ese es el interés o los intereses. No se vaya a confundir con tasa de interés, porque tasa de interés es la expresión porcentual de lo que gana
la operación financiera en cada periodo de tiempo. Si en dado caso la tasa de interés es anual, pues quiere decir que la ganancia va a ser al final de cada año. Si en dado caso la tasa de interés es bimestral, quiere decir que es lo que va a ganar al final de cada bimestre. Y aquí vamos a tener dos cosas nuevas con respecto al interés simple. Los periodos de capitalización y la frecuencia de capitalización. Por ejemplo, chicos, miren, es común que en el interés compuesto yo tenga que la tasa se exprese de la siguiente manera: 10% de interés, y aquí siempre me diga compuesto o capitalizable cada mes. Esto quiere decir, chicos, lo compuesto cada mes es el periodo de capitalización, que es las veces o el periodo en que el capital se va a sumar o los intereses se van a sumar al capital. Esto quiere decir que, por ejemplo, cada mes va a pasar este proceso de que se generan intereses y se suman a capital. Y la frecuencia de capitalización es las veces que pasa esta cuestión, que el interés se suma al capital produciendo, obviamente, nuevos intereses como tal. Aquí es indispensable, chicos, que esta tasa de interés siempre la transformemos a lo que dice la capitalización. Por ejemplo, si la capitalización o lo compuesto es cada mes, obviamente mi tasa de interés la debo transformar a mensual, porque la capitalización debe estar siempre, o la tasa de interés, perdón, debe estar siempre como menciona la capitalización, que en este caso sería 10% entre 12, tendría mi interés mensual y ya lo tendría con la capitalización o el compuesto cada mes, ¿va? Vamos a ver, por ejemplo, ejemplos de capitalización. Por ejemplo, chicos, si los intereses se capitalizan cada año, obviamente la frecuencia y capitalización al año va a ser 1. ¿Por qué? Porque hay un año en un año. Si los intereses se capitalizan cada semestre, la frecuencia de capitalización al año es de 2. Si cuatrimestre de 3, trimestre la frecuencia es 4, el bimestre, por ejemplo, hay 6 bimestres en un año, entonces 6 veces el interés se va a añadir a capital, 3 veces va a suceder ese proceso. Si la capitalización es mensual, pues la frecuencia al año va a ser 12, quincenal la frecuencia al año 24, semanal la frecuencia al año 52 y diaria la frecuencia al año va a ser 365. Entonces aquí tienen las frecuencias, pero anuales, o por año. Si por ejemplo son 2 años, pues obviamente sería 2. Si son 2 años y la capitalización es por semestre, obviamente n va a ser 4. N, chicos, es la frecuencia total de capitalización, que es bien importante para obviamente yo poder darle solución a un ejercicio de matemáticas financieras, en este caso de interés compuesto. Vamos a avanzar. La fórmula del interés compuesto va a cambiar poquito. Como el comportamiento respecto al interés simple es exponencial, obviamente entonces el tiempo se pone como un exponente. En este caso, el valor futuro va a ser igual al valor inicial por 1, que es una constante, más la tasa de interés que debe estar siempre convertida a lo que dice la capitalización, y eso elevado a la n, donde n es el número total de veces que el capital o los intereses, perdón, se añaden a capital. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para que les quede totalmente claro estas cuestiones básicas de interés compuesto. Imagínense que aquí tenemos a Tomás. Tomás invierte 500,000. Obviamente mi P va a ser de 500,000. 500,000. Y la tasa de interés que va a ganar esta inversión es del 15% anual, pero la capitalización es cada mes. Cada mes. El plazo que dura la operación son 6 meses como tal. Entonces, lo que primero debo hacer yo aquí es transformar mi tasa de interés a una tasa de interés, obviamente mensual. Para eso lo que tengo que hacer es dividir el 15% entre 12. Entonces, en este caso, 15% entre 12 para tener mi tasa mensual.
que en este caso si yo divido 15% entre 12, voy a obtener 15% entre 12, voy a obtener 1.25. Entonces la tasa es 1.25% ya mensual. Y aquí ya lo que hice fue convertir mi tasa a lo que me dice mi capitalización, y en este caso es cada mes. La N será 6, ¿por qué? Porque solamente el plazo es de 6 meses. Si por ejemplo fuera un año, la N sería 12, porque como la capitalización es mensuales, ¿cuántos meses hay en un año? 12. Si fueran 2 años, la N sería 24, porque hay 24 meses en 2 años como tal. En este caso, aquí es muy específico, el problema nos dice que son 6 meses, entonces ya no hay que convertir nada, ya se pasa la N así tal cual, N igual a 6. Ahora para resolver el problema, pues tendría que F ser igual a mis 500,000, por 1 más mi tasa de interés que es 0.15, perdón, ya 1.25, ahí ya lo transformé. Entonces vamos a ponerle 1.25. Obviamente a esto hay que dividirlo todavía entre 100. Recuerden siempre dividir el porcentaje entre 100 para utilizarlo en una operación. Esto entre 100 pues da 0.0125. Entonces aquí lo pongo 0.0125 y eso elevado a la sexta potencia. ¿Cómo resolvemos? Vamos a resolver de la siguiente forma. En este caso, primero es esta sumita, 1. Eso 1 más 0.125 pues es 1.0125. Le vamos eso a la 6. Y ya cuando le damos a la 6, lo multiplicamos por 500,000, que al final nos da un resultado de un valor futuro de 538,000. Vamos a ver, 538,691. 691, aquí vamos a poner, es una coma, punto 59. ¿Va? Voy a dejarlo 59,03. Ese es mi monto compuesto al final de los 6 meses. Y si quisiera saber el inciso B, el interés compuesto ganado, pues solamente interés va a ser igual a F, este valor, menos mi P, menos lo invertido. Obviamente eso me da un resultado de 38,691 y los decimales, ¿va? Y ahí ya doy solución al problema como tal. Vamos a pasar a un ejemplo número 2 para que les quede totalmente claro estas cuestiones básicas de interés compuesto. Otra vez dice, ¿cuál es el monto compuesto? Entonces, obviamente estamos buscando F, ¿va? Porque sabemos que el monto compuesto es F. Calcula el monto compuesto y el interés compuesto. Entonces, comparamos los intereses compuestos y F e I. Vamos a hacer prácticamente lo que hicimos en el ejercicio anterior. Después de 10 años. Chicos, no vayan a confundir que es totalmente N. Son 10 años, es tiempo, pero todavía falta para que sea N. Si se invierten a una tasa, 325,000 a una tasa del 12% con capitalización trimestral. Obviamente, estos 325 es mi valor P, y aquí está mi valor P. Muy bien. Después vamos con la tasa. Vamos a ir en orden. El 1 es una constante y ahora la tasa. La tasa, como está anual y lo ocupo trimestral, debo preguntarme cuántos trimestres hay en un año. Yo sé que hay 4 trimestres en un año. Por lo tanto, divido 12 entre 4 y me da 3%, que en decimales es 0.03. Aquí puedo poner la fracción o el 0.03. Y ahora la n, ¿de dónde la sacamos? Recuerden que son 10 años. Si cada año tiene 4 trimestres, entonces 10 años tienen 40 trimestres. Recuerden que aquí siempre hay que convertir este plazo en la capitalización, en las veces que el interés añade capital y genera más intereses, que en este caso va a ser de forma trimestral. Entonces, la n va a ser 40. Entonces, aquí la pongo, miren. Entonces, punto 12
entre 4.003 más 1 elevado a la 40, recuerden seguir ese proceso, por 325,000 me da un resultado de 1.160.162, ¿va? Ahora si quisiera calcular los intereses, pues sería I sería igual a F, el valor que obtuvimos, menos P. Ese F menos los 325,000 me da un total de 700. F es 1.060.162 menos P, que son 325,000, me da un resultado de 325,000, perdón, 735.162.28, ¿va? Entonces, cualquier duda, chicos, no duden en comentarme, preguntarme. Por el momento sería el fin de esta clase de conceptos básicos de interés compuesto. Nos vemos en la siguiente clase.